El aire en la casa de campo, en la provincia de Sevilla, olía a vacío. Un aroma frío, punzante, que no se iba ni con el incienso ni con el café de las visitas. Para Isabel, de 68 años, cada rincón de esa antigua hacienda andaluza parecía haberse quedado mudo desde que Antonio se había ido. 40 años de matrimonio, 40 años de risas grabadas en la madera del pasillo y en las baldosas de la cocina. Y de repente, solo quedaba el silencio. Antonio García, su marido, el carpintero de manos fuertes y mirada de miel, había exhalado su último aliento un martes por la mañana, justo cuando el reloj de pared marcaba las 7:15. El cáncer de pulmón se lo había llevado rapidísimo, como un huracán que arrasa con todo, dejando a Isabel como un árbol sin raíces. Ella se sentaba ahora en la terraza, viendo los campos de olivos que se perdían en el horizonte sevillano, dorados bajo el sol de otoño. Recordaba cómo Antonio salía todos los días, sin falta, a las 6 en punto de la mañana, para ir a su taller. Regresaba por la tarde, cansado, con olor a madera fresca y a serrín, pero siempre con el beso puntual en la frente. Un hombre práctico, sencillo, honesto como el pan de cada día. Un hombre sin secretos, o al menos eso había creído Isabel durante 4 décadas. El gran dolor de su vida, el que nunca se iba, era la ausencia de hijos. Habían pasado años, décadas, intentándolo. Visitas médicas en Sevilla y en Madrid, tratamientos que no funcionaban, esperanzas que morían con cada mes que pasaba. Finalmente, se rindieron, aceptaron que serían solo ellos dos, y su amor, sólido como las vigas de su casa, llenó ese hueco. Pero el peso de la culpa siempre se quedaba con Isabel. Ella cargaba con la idea de no haber podido darle a Antonio la familia que merecía. Él, siempre noble, la consolaba. «Somos tú y yo, mi reina. No necesitamos nada más». Los días después del entierro fueron una locura de trámites y gente. Vecinos de Carmona, familiares de la sierra. Isabel se movía como un zombi, contestando con monosílabos, deseando que todos se fueran para poder enfrentar su duelo en solitario. Una semana después, cuando la casa quedó totalmente sola, Isabel se armó de valor para empezar la labor más difícil, ordenar las cosas de Antonio. Su ropa de trabajo, las botas de piel gastada, su colección de sierras y cepillos perfectamente alineados en el garaje. Cada objeto era un puñal, un recuerdo de su presencia. Pero la tensión real comenzó cuando llegó a la recámara. Se sentó en la orilla de la cama que habían compartido por toda una vida y abrió la mesita de noche de Antonio. En el cajón superior estaban las cosas que usaba a diario: su rosario, un libro de poemas viejo, la cartera de piel. Todo normal. Sin embargo, sus dedos temblorosos se fueron al fondo del cajón, a una esquina que nunca había explorado. Debajo de una pila de pañuelos de algodón, sintió algo duro y frío. Lo sacó despacio, con el corazón latiéndole como un tambor. Era un manojo de llaves. 3 llaves unidas por un aro oxidado. Eran antiguas, desgastadas, diferentes a cualquier llave que ella conociera en la casa. Las llaves importantes, coche, casa, buzón, estaban colgadas en el llavero de la cocina. ¿De dónde venían estas? En 40 años de matrimonio, Antonio jamás le había ocultado nada. Eran de esas parejas que se contaban hasta lo que soñaban. La idea de que su esposo, el hombre que creía conocer tan bien, hubiera mantenido un secreto por tanto tiempo, la mareó. ¿Qué podían abrir esas llaves? ¿Una caja de seguridad? ¿Un cofre? Isabel se levantó, casi sin aliento, y caminó hacia la ventana. Miró a través del jardín, más allá del huerto que Antonio cultivaba con tanto esmero, y sus ojos se clavaron en una estructura al fondo del terreno. Era el cobertizo de madera. Antonio lo había construido hacía unos 20 años. Era una construcción robusta, sin ventanas, con un techo inclinado. Él iba ahí casi a diario, especialmente en los últimos meses. Si Isabel le preguntaba, «¿Qué haces tanto tiempo ahí, mi amor?», él invariablemente sonreía y le decía con una ternura que la desarmaba, «Son puras cosas viejas, mi reina. Nada que te interese». Y ella, confiada, lo había creído siempre.
Lo había dejado tener su espacio, su refugio de carpintero. Pero ahora, con esas llaves frías en su mano, la confianza de 4 décadas comenzaba a desmoronarse. El cobertizo. Antonio lo cerraba con llave, por supuesto, pero ¿por qué ocultar estas en el cajón de la mesita? ¿Qué había dentro que era tan valioso o tan prohibido para ella? Se pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, el viento de la campiña sevillana aullando afuera. El peso del secreto era una losa. Si Antonio, el hombre más transparente del mundo, había guardado algo con tanto celo, tenía que ser importante. Era algo malo, viejos amores, deudas. La sola idea le dolía más que el luto. A las 9 de la mañana del día siguiente, Isabel tomó una decisión. No podía vivir con la duda. Se puso un rebozo que Antonio le había regalado hacía años y caminó con paso firme hacia el jardín. Atravesó el huerto, sintiendo la tierra bajo sus zapatos, hasta que la sombra oscura del cobertizo se alzó frente a ella, como un centinela de madera. Se acercó a la puerta. Notó que tenía un sistema de cierre inusual. No una, sino 3 cerraduras, 3 candados, como si estuviera protegiendo algo invaluable. El corazón le latía con una fuerza que le hacía daño en el pecho. Miró las 3 llaves que Antonio había escondido con tanto esmero. Eran el pasaporte a un lado de su marido, que ella jamás había conocido. Temblorosa, Isabel levantó la mano para probar la primera llave en la cerradura superior. ¿Qué encontraría Isabel al otro lado de esa puerta? ¿La decepción? ¿O una verdad que cambiaría para siempre la historia de su amor? Lo que estaba a punto de descubrir no eran solo cosas viejas, sino un secreto que su marido había guardado por amor. Isabel sentía el frío del metal de la llave en la punta de sus dedos, como si fuera un escalofrío. Ahí, justo frente a la puerta de madera oscura, se detenía toda una vida de confianza ciega. El cobertizo se alzaba imponente, un mutismo de madera que había guardado el secreto de Antonio durante más de 20 años. La primera llave, la más pequeña, encajó en el pestillo superior con un sonido seco, casi un suspiro. Clic. Isabel respiró hondo. Intentó la segunda llave, más moderna y desgastada, en el seguro del medio. Se movió con dificultad, rechinando, hasta que finalmente, con un esfuerzo metálico, ¡clac! Solo quedaba la cerradura principal, el candado más grande y antiguo. La llave que Antonio había guardado bajo los pañuelos en su mesita de noche. Con mano temblorosa, Isabel la introdujo. Giró. La cerradura protestó con un chirrido agudo, liberando el último seguro. ¡Crank! La puerta estaba libre. Isabel esperó un momento, cerrando los ojos. ¿Qué iba a encontrar? ¿Alguna travesura de juventud? ¿Pruebas de que Antonio había sido otro hombre? El miedo era un nudo en la boca del estómago. Con una valentía que no sabía que tenía, empujó la pesada puerta de madera. Se abrió con un lamento largo y oxidado, un sonido que pareció rasgar el silencio de la campiña sevillana. Un olor extraño la golpeó. No era el hedor a moho o a aceite de motor que esperaba de un taller viejo. Era un aroma dulce, un poco rancio pero inconfundible, aceite de linaza y aguarrás, el olor profundo y embriagador de la pintura. El cobertizo estaba sumido en una penumbra dorada. Los pocos haces de luz que se colaban por las rendijas de las tablas creaban líneas brillantes que iluminaban el polvo flotando en el aire. Isabel entró y sus ojos tardaron un minuto en acostumbrarse. Y ahí, en lugar de sierras eléctricas, martillos o repuestos de tractor, había arte. El corazón de Isabel se detuvo. El piso estaba cubierto de lienzos, decenas y decenas de lienzos, apilados contra las paredes, cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de algodón. En el centro del lugar, un caballete de madera imponente, y sobre una mesa auxiliar, una paleta con manchas de colores secos y una caja llena de pinceles ordenados. Antonio, el carpintero de manos duras y callosas, el hombre que solo hablaba de madera y cosechas, era un pintor, un artista secreto. El impacto fue tan fuerte que Isabel tuvo que sostenerse de una pared. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué la mentira de las cosas viejas? Se acercó, temblando de incredulidad y curiosidad, al caballete central.
Había un lienzo sin cubrir. Lo que vio la obligó a llevarse la mano a la boca. Era un retrato de ella. Pero no era Isabel, la viuda de 68 años. Era la Isabel de hacía 40 años, la novia, con el cabello castaño suelto y un brillo travieso en los ojos. La había pintado el día de su boda, con una maestría y una sensibilidad en el uso de la luz que no correspondían a un aficionado. Cada pincelada era perfecta, cada color vibraba. Antonio no solo pintaba, era talentoso, extraordinario. Las lágrimas se le vinieron a los ojos, pero esta vez no eran de dolor por la ausencia, sino de una confusión abrumadora. ¿Qué clase de hombre había sido Antonio que había guardado esto por 4 décadas? Isabel se armó de valor y comenzó a caminar por el estudio, levantando los lienzos cubiertos uno por uno. Lo que descubrió a continuación no solo era arte, era la crónica visual de su matrimonio. Un lienzo mostraba a Isabel cocinando en la cocina, con el pelo recogido y la harina en las manos, concentrada, la luz de la tarde entrando por la ventana. Otro la mostraba leyendo en el sillón a la hora de la siesta, con las gafas puestas y una manta de lana sobre las piernas. Otro más, increíblemente íntimo, la retrataba durmiendo en la cama matrimonial, con una expresión de paz total. Cuadro tras cuadro, Isabel se dio cuenta de la magnitud del secreto. Antonio no solo pintaba, la pintaba a ella. Cada momento cotidiano, cada gesto, cada pequeña alegría y cada tristeza habían sido observados y traducidos en arte por su marido. Solo son cosas viejas, le había dicho. No eran cosas viejas, eran los testigos silenciosos de su vida juntos. Eran los ojos de Antonio, plasmados en tela. Isabel se sentó en una vieja silla de madera que estaba junto a la mesa de trabajo, abrumada. Se dio cuenta de que había vivido con un artista secreto, un observador silencioso que había documentado su amor con una intensidad que no cabía en las palabras. El carpintero tosco y de pocas palabras había sido, en realidad, un romántico furtivo. Un amor así, que se esconde y se cultiva en secreto, ¿era un amor más grande o un amor incompleto? La pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se lo mostró? ¿Se avergonzaba? ¿O era este arte su refugio de algo más grande? Mientras su mirada recorría los lienzos, notó algo más en el rincón. No solo había cuadros de ella, también había paisajes de su tierra, de los olivos de Sevilla, del cielo que Antonio veía al salir a las 6 en punto de la mañana. Eran obras vibrantes, llenas de vida. Junto a la mesa, debajo de unos trapos sucios, Isabel encontró algo que no era pintura, un par de cuadernos grandes, de tapas gruesas y gastadas. Los tomó y sintió el peso de los años en sus manos. Eran diarios, el siguiente secreto. Isabel abrió el primero con manos que ya no temblaban, sino que ardían de necesidad. En la primera página, con la caligrafía pulcra y precisa de Antonio, leyó la fecha, 5 de mayo de 1986. Y en la primera línea, que parecía escrita solo para ella, una frase simple pero demoledora. Hoy volví a pintarla. Mi reina está preocupada por lo de los niños y yo no sé cómo consolarla. Solo puedo observarla y transformar su dolor en color. Esto es lo único que puedo crear. Isabel se dio cuenta de que no solo estaba ante un secreto artístico, estaba a punto de descubrir el motivo, el porqué, el dolor profundo que había impulsado a Antonio a vivir su vida en 2 mitades, una pública y esta, silenciosa y pintada, dentro del cobertizo. La respuesta al misterio de los 40 años. Se acomodó en la silla de madera, lista para sumergirse en las páginas y desentrañar la verdad que Antonio se había llevado a la tumba. Sabía que lo que vendría a continuación no solo era la historia de un pintor, sino la confesión de un hombre que había amado hasta el límite del sacrificio. Isabel se aferró a los cuadernos de pasta gruesa, sintiendo el aroma del papel viejo mezclado con la pintura. Este no era solo un diario de artista, era la voz de Antonio, la confesión que nunca pudo hacer en vida. Afuera, el sol sevillano comenzaba a declinar,
proyectando sombras largas dentro del cobertizo. Pero Isabel ya no sentía el tiempo. Estaba atrapada en las palabras de su marido. Abrió el diario en la primera página que había visto y comenzó a leer. Los primeros años estaban llenos de observaciones tiernas y cotidianas. 20 de marzo de 1987. Hoy mi Isabelita intentó hacer mole de la receta de su abuela, pero lo picó demasiado. Se rió tanto que tuve que dejar el pincel para reír con ella. El retrato del sillón ya casi está listo. Solo le falta la luz de su sonrisa. 10 de julio de 1989. La podé las vides del huerto antes de ir al taller. Pensé en ella todo el día. ¿Cómo es que un hombre como yo, que solo sabe lijar y clavar, se ganó a una mujer tan hermosa? Me pregunto si el arte es mi manera de agradecerle al cielo. Isabel leía, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Cada entrada era una caricia, una prueba de que Antonio la había amado con una dedicación que ella jamás había sospechado. Él no solo la había amado, la había venerado. Su vida diaria era su obra maestra. Siguió pasando páginas, años y años de entradas. Los retratos se volvían más detallados, los paisajes más melancólicos. Y entonces llegó a las páginas que Antonio había escrito en un estado de evidente angustia. La caligrafía, usualmente firme, era nerviosa, casi un temblor en el papel. Las páginas estaban fechadas a mediados de septiembre de 1993. Antonio relataba que había ido al hospital en Sevilla para hacerse unos análisis de rutina. En ese entonces, llevaban más de 10 años intentando tener hijos, y los médicos seguían diciendo que las pruebas de Isabel estaban bien, que solo era cuestión de tiempo. Isabel sintió un escalofrío. Ella recordaba esos años con dolor, las agujas, los exámenes, la mirada de los doctores. Recordaba la culpa que la devoraba. Antonio había escrito: 17 de septiembre de 1993. Doctor Romero me llamó a su oficina. Me dijo que los resultados son definitivos. Lo que no pudo crear mi reina no tiene que ver con ella. El problema siempre he sido yo. Nunca he podido, y nunca podré, tener hijos. Isabel jadeó. El aire se le fue de los pulmones. Se recargó contra el caballete. Sus piernas temblaban. Antonio lo sabía. Llevaba 30 años sabiendo la verdad. El dolor insoportable de la culpa que había cargado, el juicio mudo que había sentido durante años, todo había sido en vano. El problema no era de ella. El diario continuaba. La pluma de Antonio sangraba en la hoja. ¿Cómo le digo esto? Ella está destrozada. Se echa la culpa de algo que es mío. Si le digo la verdad, la aliviaré del peso. Sí. Pero, ¿y si me deja? ¿Y si no me ve como hombre? ¿Y si la verdad la lastima más que la mentira piadosa? No puedo verla sufrir más. No puedo. Yo cargaré con esta pena. Yo seré el culpable silencioso, si eso le permite vivir en paz. No podemos tener hijos, pero ella necesita creer que el destino, y no yo, nos robó esa posibilidad. Por eso pinto. Pintarla es mi manera de ser creativo, de dar vida. Cada cuadro es el hijo que no le pude dar. Es mi herencia. Aquí, en este cobertizo, ella siempre será joven, siempre será feliz, y siempre tendremos un amor que no necesita herederos para ser eterno. Las palabras de Antonio eran un puñal y una caricia a la vez. No había sido un hombre que ocultaba algo malo, sino un hombre que había elegido el sacrificio supremo. Había permitido que su esposa sufriera la culpa y el dolor, solo para protegerla de una verdad que, según él, la habría destruido. Isabel se puso de rodillas, rodeada de los retratos de sí misma. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas, mojando la tinta de Antonio. Recordaba los tratamientos, las esperanzas falsas, los llantos en la oscuridad. Él había estado ahí, consolándola, sabiendo que la falla era suya, pero Antonio no había terminado de confesar sus secretos. Al levantarse, Isabel notó que en la pared del fondo del cobertizo, justo detrás de una pila de lienzos, había una cortina de lona vieja y pesada. Era el único lugar del cobertizo que no había explorado.
Con una punzada de nerviosismo, se acercó y jaló la tela. La cortina se deslizó por un riel oxidado, revelando una pequeña puerta interior, casi imperceptible, que Antonio había camuflado con maestría de carpintero. Esta puerta no tenía cerradura. Estaba simplemente sellada con un pasador de madera. Isabel deslizó el pasador. Detrás de la puerta, la luz que se filtraba por las rendijas revelaba un cuarto pequeño que había sido insonorizado y protegido de la intemperie. La atmósfera cambió de golpe. Ya no olía a pintura. Olía a nuevo, a talco, a infancia. Lo que vio la hizo soltar un sollozo ahogado. Era un cuarto de bebé, un cuarto infantil perfectamente equipado. Una cuna de madera bellamente tallada y pintada a mano por Antonio, con murales de animales sonrientes en las paredes. Había juguetes de madera en sus cajas originales, un caballito balancín y ropita pequeña, impecablemente doblada, en un armario. Era el nido que nunca pudieron habitar. Antonio, el carpintero sin hijos, el pintor secreto, había construido un santuario para los niños que no nacieron. Sobre la cuna, un sobre blanco, grande, sellado, con una sola palabra en la pulcra letra de Antonio: Isabel. Isabel está rodeada de la prueba del sacrificio de Antonio, cuadros que son hijos de la luz y un cuarto que es un sueño tangible. Ahora solo queda abrir la última carta, la que revelará las últimas instrucciones de su marido y el propósito de este santuario secreto. El secreto estaba a punto de convertirse en un legado. Isabel estaba arrodillada sobre el piso de madera, rodeada por el olor a talco y sueños no realizados. Las paredes del cuarto de bebé, pintadas por Antonio con osos y conejos sonrientes, eran el testimonio de una paternidad frustrada, transformada en arte y sacrificio. Sus dedos temblaban al tomar el sobre que yacía sobre la cuna tallada. Era el último mensaje de su marido, la clave final para entender 40 años de silencio. Abrió el sobre. Dentro había varias hojas, escritas a mano con la misma caligrafía temblorosa de las últimas entradas del diario, fechadas solo una semana antes de su partida. Antonio iniciaba la carta sin rodeos. Mi reina hermosa, si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado el cobertizo, y eso significa que ya sabes la verdad que guardé por 30 años. No lo hice para lastimarte, sino para que tu alma no cargara con mi propia incapacidad. Tu corazón ya estaba tan lleno de amor que no necesitaba la culpa de algo que no era tuyo. Continuaba explicando el cuarto. Este es el lugar donde viven nuestros hijos, Isabel, los que habrían sido. Lo construí para ti, para que supieras que mi amor parental sí existió y que tú habrías sido la madre más maravillosa del mundo. Aunque no nacieron, su espíritu reside aquí, en el recuerdo y en la belleza. Por favor, no sientas dolor al verlo. Siente la inmensidad del amor que encontró una forma de ser. El nudo en la garganta de Isabel se deshizo. Lágrimas de gratitud y dolor cayeron sobre el papel. Antonio no solo le había dado una verdad, le había devuelto su inocencia y su valía. Luego, la carta pasaba a hablar de los cuadros. Ahora, el arte. Esos lienzos son tuyos, mi vida. Son nuestra historia contada con pinceles. En la cajonera principal del escritorio hay una llave pequeña. Esa es la llave de la caja fuerte en el Banco de Sevilla. Adentro encontrarás la documentación. El año pasado, un crítico de arte de Madrid me contactó. Resulta que las obras valen mucho más de lo que jamás imaginé. Yo era solo un carpintero que pintaba en secreto, pero él me llamó realista intimista. Imagínate. Antonio le pedía que utilizara ese dinero para un propósito noble. No para ella, sino para el futuro. Te pido un favor. Usa ese dinero, Isabelita, para fundar algo hermoso. Algo que ayude a las parejas que sufren el mismo dolor que nosotros. Crea una fundación que apoye a quienes luchan por tener un bebé o que promueva la arteterapia. Que nuestro dolor se convierta en esperanza. Que nuestro amor, al fin revelado, se multiplique. La carta terminaba con una despedida llena de la ternura de Antonio. Vive, mi reina. Vive con la certeza de que tu amor fue mi obra maestra. Y recuerda, el amor verdadero no necesita palabras. Yo te hice inmortal.
Ahora, Saade, haz tú que nuestro amor sea un legado. Isabel permaneció sentada durante horas en el pequeño cuarto, arropada por el silencio de Antonio. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su marido, sino que había ganado la prueba eterna de un amor incondicional. 3 meses después, la vida de Isabel se había transformado por completo. Con la ayuda de un abogado en Sevilla y la documentación hallada en la caja fuerte, se confirmó el valor astronómico de la colección. Los críticos y curadores de arte se quedaron boquiabiertos ante la magnitud de la obra de Antonio, el carpintero secreto. El Museo de Bellas Artes de Sevilla inauguró una exposición titulada El amor silencioso, crónica de 40 años pintados. Los lienzos de Antonio García llenaron varias salas y la historia del carpintero que había pintado a su esposa en secreto conmovió a toda España y más allá. Isabel, ahora la fundadora de una gran obra, creó la Fundación Antonio e Isabel. El dinero de la venta de los cuadros, que superó los 2 millones de euros, se destinó a apoyar a parejas con problemas de fertilidad, ofreciéndoles tratamientos, apoyo psicológico y arteterapia, tal como su marido lo había deseado. El cobertizo, el lugar del gran secreto, también tuvo su destino. Isabel donó la estructura al ayuntamiento. La habitación secreta fue cuidadosamente desmontada y recreada dentro de la fundación, convertida en la Sala de la Esperanza, donde las parejas podían reunirse y compartir sus penas. Los murales de animales pintados por Antonio enmarcaban ahora las historias de otras personas. Isabel guardó para sí solo 3 cuadros, el de su boda, el que la mostraba leyendo en el sillón y un retrato de Antonio, que él nunca terminó. Un año después, Isabel recibió una carta de una joven pareja de Granada. Gracias al apoyo de la fundación, habían logrado adoptar un bebé. Adjuntaban una fotografía frente al mural de Antonio. La pareja sonreía, sosteniendo a una pequeña niña de rizos negros. Isabel dobló la carta con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Regresó una última vez al cobertizo vacío, que pronto sería usado por jóvenes artistas. Se sentó en la silla de Antonio y miró el espacio que había contenido el secreto más grande y noble de su vida. Antonio tenía razón. El amor verdadero no necesita palabras, encuentra la forma de crear. Su secreto, lejos de destruir su matrimonio, lo había hecho inmortal, convirtiendo su pena compartida en una fuente inagotable de esperanza para otros. Y así, la historia de Isabel y Antonio, el carpintero y su musa, nos enseña que a veces el secreto más profundo que alguien puede guardar es el de un amor tan grande, tan incondicional, que solo la eternidad puede contenerlo. El amor de Antonio, pintado en silencio, viviría para siempre en los corazones de aquellos que encontraran consuelo en su legado.